Bueno, damos por comenzada la clase del día martes 28 de abril y voy a retomar lo que dejamos en la clase anterior relacionado con ejemplos de comportamiento de materiales granulares cuando son sometidos a ensayos triaxiales de tipo C y U, es decir, aquellos que tienen medición de presión de poros. Lo que hicimos en la clase anterior es interpretar estos ensayos, ¿cierto? Ver cómo puedo obtener información a partir de las curvas tensión-deformación, que es la gráfica que ustedes ven aquí en la parte superior izquierda, y también cómo podemos obtener información de la evolución de los cambios de presión de poro. Entonces vimos cómo a partir de estos gráficos se puede interpretar y llegar a, por ejemplo, la estimación de los círculos de Moore, ¿cierto? Aquí en particular en esta lámina hay solamente un círculo de Moore que está representado por su versión en esfuerzos totales, que es el azul, y la versión en esfuerzos efectivos, que es el negro. Nosotros podríamos hacer el mismo ejercicio para todos los tres ensayos que están ahí mostrados en la pantalla, ¿cierto? Que son a distintos niveles de confinamiento. El primero a 0,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y los otros a 1 y 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, revisamos en la clase anterior el comportamiento tanto contractivo para una arena de relay de densidad relativa 30%, y también revisamos el comportamiento dilatante para una arena que tiene un nivel de densidad mayor, una densidad relativa del 70%. Esto, bueno, digamos, lo que ustedes van a tener que hacer en el laboratorio 3, ¿cierto? Digamos, sé que ayer hicieron el laboratorio 2. Ustedes tienen una serie de datos, ¿cierto? Y la idea es tratar de construir estas curvas y obtener los parámetros resistentes del suelo de la misma forma que lo hemos revisado acá en clase. Con la salvedad de que esto, claro, es triaxial no drenado y ustedes están en los laboratorios viendo el triaxial drenado. Lo otro que hicimos en la clase anterior también era, además de la representación de los círculos de Moore para poder encontrar las envolventes de falla y los parámetros resistentes, es trabajar en el espacio PQ. Y todo ese cálculo, digamos, lo tengo detallado en la parte inferior derecha de esta lámina, donde ustedes pueden ver los cálculos del Q, que es el corte máximo, el P, la presión media, y el P', que es la presión media efectiva, la cual es P menos el exceso de presión de poro. Estos cálculos son hechos para estos tres ensayos, pero en las condiciones últimas, ¿cierto? Esa era la única salvedad. Después de haber analizado y haber calculado todo lo que hicimos acá, esto lo llevamos a un Excel que ya se lo subí a Ucursos, en el cual a partir de ¿cómo se llama?, regresiones lineales y a partir de las ecuaciones que hemos visto en clase, determinamos la envolvente de falla en el espacio P'Q. Eso no lo voy a mostrar explícitamente, pero ustedes, digamos, lo pueden revisar. Entonces, es la forma más clásica de hacer, digamos, o de poder interpretar ensayos triaxiales CIU y poder encontrar la envolvente de falla de manera más simple. Bueno, lo que aparece en esta lámina es básicamente la interpretación de los ensayos dilatantes, ¿cierto? Y lo importante acá era entender que los materiales que tienden a dilatar cuando son ensayados en condiciones drenadas, ¿cierto?, cuyo dilatar se entiende por aquí el cambio volumétrico que hace que la probeta sea grande volumétricamente, ¿cierto? Es lo contrario de contracción volumétrica, lo cual quiere decir que el volumen disminuye. Esa misma característica del material granular, cuando se ensaya en condiciones no drenadas, implica que ahora las presiones de poro, ¿cierto?, pueden llegar a ser valores negativos. Todas las muestras que aparecen acá dilatan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque inicialmente se produce una contracción y después se produce una dilatancia. Lo que pasa es que hay algunas que dilatan más que otras. En este gráfico, la muestra que más tiende a dilatar, es decir, aquella que tiende a generar mayor presión de poro negativa, es la que está a un menor confinamiento efectivo, 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado.
La segunda, con mayor tendencia dilatante, es la de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y la de 4 tiene una tendencia un poco más inhibida. Eso se puede dar, digamos, por el nivel de densidad a la cual parte el test, la parte del esfuerzo de corte, de aplicación de esfuerzo de corte. ¿Ya? Entonces, también hay que siempre asociar que tendencias contractivas o dilatantes en ensayos drenados tienen sus contrapartes cuando son ensayados en condiciones no drenadas. Es un concepto que ustedes tienen que entender. Les va a servir para poder interpretar cómo se desarrollan las presiones de poro y cómo pueden eventualmente cambiar la resistencia al corte. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos un resumen de lo que vimos en la clase anterior, bien rápido. Y lo que vamos a comenzar a ver ahora es un poquito más en detalle parte del comportamiento de los suelos cuando son cargados en forma no drenada. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos, les voy a explicar algunos aspectos particulares del comportamiento. Ya. Lo que les voy a mostrar a continuación tiene que ver bastante con lo que vimos en un par de clases anteriores, en la cual yo les comentaba que la línea estado último que uno ve en el espacio QP', en este caso, ¿cierto? Que también tiene una proyección en el espacio EP', que es esta línea azul segmentada que se ve acá, no es otra cosa que proyecciones de una línea que está en un espacio tridimensional. Esa representación tridimensional es lo que ustedes ven a la izquierda, donde esta línea roja, ¿cierto? Que ustedes ven que como que aparece del lado izquierdo y va subiendo hacia el lado derecho, esa es la verdadera línea estado último. Y lo que uno ve en líneas segmentadas azules son proyecciones en los espacios que nosotros estamos observando. ¿Ya? Entonces, esta representación tridimensional de la línea de estado último nos va a servir para entender algunos comportamientos de suelo. Es lo que vamos a comenzar a ver a continuación. Lo que aparece en la lámina siguiente es simplemente la representación de un ensayo triaxial drenado en este espacio. Y la característica del ensayo drenado, o CID, es que la trayectoria de esfuerzos totales es una constante, y si uno la mira en este espacio, ¿cierto? Representa un plano. Y sobre este plano se desarrollan las trayectorias de esfuerzo y cambio volumétrico que nosotros ya vimos. Entonces, cuando este plano uno lo corta con el espacio PQ, a uno le da una línea recta, ¿cierto? La cual dijimos, de acuerdo a nuestra definición de P y Q, que tenía una pendiente de 3 medios. Pero en realidad, si uno mira todo el comportamiento completo en forma tridimensional, lo que ve es que ese comportamiento se ve reflejado solamente en este plano, a lo largo de este plano. Entonces, un poquito más complejo. Esto es simplemente un esquema mental, ¿ya? Es poco práctico representar el comportamiento tridimensionalmente porque no hay herramientas, digamos, en Excel cuesta, por ejemplo, y ya habría que usar, no sé, MATLAB para poder hacer una representación de este tipo. Por lo tanto, esto se lo explico simplemente para que ustedes tengan una noción de que lo que están viendo son proyecciones de algo que se ve en un espacio tridimensional. Pero a la hora de usarlo, digamos, uno siempre usa las proyecciones, no usa, digamos, esta representación tridimensional. Ahora, si uno quiere entender el ensayo triaxial no drenado, ese ensayo se hace a un índice de vacío constante, ¿cierto? ¿Por qué un índice de vacío constante? Porque por definición un ensayo triaxial no drenado es aquel en el cual no hay cambio volumétrico de la muestra. Que no haya cambio volumétrico es exactamente lo mismo que decir que el volumen de vacío no cambia. Que en otras palabras es lo mismo que decir que el índice de vacío no cambia. Más bien se mantiene constante. Entonces, un ensayo triaxial no drenado, las trayectorias de esfuerzo siempre van a ocurrir en un plano que es el plano que ustedes ven en esa lámina, ¿cierto? El plano asociado a un índice de vacío constante. Les voy a pedir un segundito que me esperen, por favor, y continúo la clase inmediatamente.
Entonces, todo el comportamiento de un suelo en condición no drenada uno la puede entender en un plano de este tipo. Nuevamente, esta representación mental es para que ustedes entiendan que lo que vemos es una proyección de algo más, ¿cierto? Es como así la realidad, nuestra realidad también. Puede ser una proyección de algo mucho más complejo. Ya, lo que voy a pasar a explicar a continuación, y esto es más tangible, y esto sí que lo tienen que tratar de entender porque les va a servir para interpretar algunas cosas, en particular un fenómeno que a lo mejor que es bastante común, digamos, en estructuras de suelo, sobre todo cuando están saturadas y reaccionan en condición no drenada, que se llama licuación. ¿Ya? Entonces, es bueno que empiecen a tener estos conceptos más o menos presentes porque les va a ayudar a entender algunos fenómenos un poquito más complejos. Voy a mostrar a continuación una serie de características del comportamiento no drenado de arenas. Entonces, partiendo, lo que ustedes ven acá, ¿cómo poner la tablet para que se vea mejor? Ahí. Bueno, lo que ustedes ven acá es de partida una representación en estos espacios que son las proyecciones de algo de lo tridimensional que yo les mencionaba, ¿cierto? Entonces, en el gráfico superior ustedes ven el espacio QP' y en la parte inferior el espacio EP', ¿cierto? Donde el índice de vacíos crece hacia arriba. Lo que aparece también acá es la línea de estado último o la proyección de la línea de estado último en ambos espacios, ¿cierto? En ambos casos aparece como una línea segmentada. Arriba la llamo línea de estado último, abajo la llamo LEU, que es el acrónimo, digamos, de línea de estado último. Y lo que aparece acá son dos ensayos, el resultado de dos ensayos triaxiales CIU. La característica de esos ensayos es que ambos fueron realizados al mismo nivel de confinamiento efectivo. Ese nivel de confinamiento efectivo es 2 megapascales. ¿Ya? Entonces, este es el nivel de confinamiento efectivo, 2 megapascales. Un megapascal son 10 a la 3 kilopascales. ¿Ya? Vamos a ver por aquí arriba, un megapascal es 10 a la 3 kilopascales. Es decir, eso sería algo así como 10 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Porque 100 kilopascales es 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, estas dos muestras o estos dos ensayos triaxiales no drenados se realizan en el mismo confinamiento efectivo, sin embargo, ambos tienen distintas resistencias al corte. Aquí voy a introducir una definición. La definición es que la resistencia última más bien de estos ensayos, que yo los represento acá con una pelota azul y una pelota roja, se conoce como resistencia no drenada y se le llama S sub U. Entonces, esta de acá es S sub U del test 1 y este de acá es la resistencia no drenada del test 2. Y S sub U la vamos a definir como la resistencia no drenada. Entonces ustedes pueden ver que ambos tests, a pesar de que fueron realizados al mismo confinamiento efectivo, tienen resistencias no drenadas distintas. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que notar. Otro aspecto interesante es que aquí aparece señalada cuál es la trayectoria de esfuerzos totales de ambos tests. Como ambos tests tienen el mismo confinamiento efectivo, ambos tienen también la misma trayectoria de esfuerzos totales. Entonces es lo mismo para los dos. Y nosotros recordamos de la clase anterior que la diferencia entre la trayectoria de esfuerzo efectivo y la trayectoria de esfuerzos totales se conoce como la presión de poros. Entonces la presión de poros siempre va a ser la diferencia entre ambos tests a un nivel de
esfuerzo de corte dado, a un nivel de Q dado. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, voy a tratar de establecer para este nivel de corte cuál es la presión de poros, simplemente tengo que ir acá y comparar la trayectoria de esfuerzos totales con cada una de las curvas. Entonces, para el test número 2, este sería la presión de poro. Y para el test 1, ¿cierto? Esto de acá sería la presión de poro. Entonces, fíjense que para ese nivel de esfuerzo de corte, para ese nivel de Q, el ensayo 1, o el que está en azul, genera una presión de poros mayor que en el otro caso. Ahora, si uno sigue la trayectoria de esfuerzos efectivos de la línea azul, lo que ve es que la presión de poros siempre crece. ¿Por qué siempre crece? Porque siempre se va alejando de la trayectoria de esfuerzos totales. Crece hasta este punto de acá, que lo voy a llamar punto I. Ahí como que se produce una inflexión y deja de crecer la presión de poro y después empieza a disminuirse. Ahí se produce una pequeña dilatancia hacia el final del test. En cambio, si miramos la trayectoria de esfuerzo efectivo rojo, vemos que la presión de poros crece hasta un punto por acá, ¿cierto? Lo voy a llamar también punto I. Y si yo sigo calculando la presión de poros, voy a notar que esta empieza a disminuir. Ahí el material empieza a dilatar, ¿cierto? Entonces crece hasta cierto nivel, hasta ese punto, y después comienza a disminuir. Siempre la diferencia entre la trayectoria de esfuerzo efectivo y la trayectoria de esfuerzos totales es la presión de poros. Esta me quedó medio chueca, la vamos a arreglar un poco. ¿Ya? Si van teniendo dudas al respecto, me paran y me preguntan y yo puedo responder. Disculpa que sea muy básica la pregunta, pero Hay 3 personas con la mano levantada. Les voy a dar la palabra a cada una para que sea un poquito más ordenado. Primero está, aquí aparece la lista el primero, Yerko Rafo. Le voy a dar la palabra primero. Cuénteme, Yerko, ¿cuál es su pregunta? Sí, profe, que quería saber la diferencia entre la línea roja y la azul es porque son suelos distintos. Ya, la diferencia entre la línea roja y la azul es porque son test distintos. Son distintos el mismo material, pero tienen una característica distinta. ¿Ya? O sea, pero son test distintos. ¿Sí? Lo que le adelanto cuál es la diferencia. Cada una de esas muestras tiene una densidad distinta. ¿Ya? Pero son ensayos distintos. Lo que estamos haciendo ahora es comparar 2 ensayos distintos. Con la particularidad de que ambos son confinados al mismo nivel, pero tienen distintos comportamientos. ¿Ya? Y esa diferencia en el comportamiento es porque ambos tienen distintas densidades. Eso lo voy a explicar a continuación. ¿Ya? Entonces, cada una de esas curvitas, digamos, tiene distinta evolución de presión de poros y vamos a empezar a... También tienen distinta resistencia al corte y les voy a explicar a qué se debe eso. ¿Ya? Matías, le voy a dar ahora la palabra. Hola Matías, cuénteme cuál es su duda. hola, buenos días. ¿Puede explicar de nuevo cómo se saca ese delta U? No escuché bien. Sí, claro. El delta U, a ver, lo voy a anotar por acá. El delta U siempre va a ser la diferencia entre el esfuerzo efectivo y el esfuerzo total. Entonces, el delta U tiene sentido cuando yo quiero, me paro a cierto nivel de esfuerzo de corte. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá lo que hice fue establecer un nivel de corte Q y a ese nivel comparé las trayectorias de esfuerzos efectivos con las totales. Entonces, la diferencia que hay entre ambos representa la presión de poro.
Fíjate que arriba a la derecha en el cuadrito puse que delta U es la presión, perdón, el esfuerzo efectivo menos el esfuerzo total, ¿no? Esa es la definición de esfuerzo efectivo, es esfuerzo total menos presión de poro. A ver, parece que me equivoqué en la definición. Sí, es al revés. Es esfuerzo total menos esfuerzo efectivo. Ahí sí. ¿No? Entonces, si yo resto para ese nivel de Q, resto el P asociado a la trayectoria de esfuerzos totales con el P asociado a la trayectoria de esfuerzo efectivo, esa diferencia me va a dar la presión de poro. Entonces, como tú puedes notar, la línea azul es distinta de la roja, por lo tanto, las presiones de poro que se generan en ambos casos también es distinta. La línea azul tiende a estar siempre más alejada de la trayectoria de esfuerzos totales, lo cual quiere decir que las presiones de poro también son mayores. Entonces, la forma de calcular las presiones de poro siempre es comparar la trayectoria de esfuerzos totales con la efectiva. Entonces, para ser súper explícito, si yo quisiera calcular la presión de poros del ensayo 2, que está en rojo, tendría que calcular el valor de P, aquí sería P, le voy a llamar P21, con el P de la trayectoria de esfuerzo efectivo, que le voy a llamar P22. Eso quiere decir que delta U2 sería P21 menos P22. Eso ya es, digamos, sería como la definición precisa de la presión de poros delta U2 para la trayectoria de esfuerzo asociada al test que está marcado en rojo. Si tú quieres hacer lo mismo para el azul, fíjate que tienes que elegir otro P, que está asociado a la trayectoria de esfuerzo efectivo en azul. Le voy a dar ahora la palabra a Daniel. Hola Daniel, cuéntame cuál es tu pregunta. Hola, profe, buen día. Mi pregunta es sobre la línea de estado último y la trayectoria de esfuerzos totales. La línea de estado último tengo entendido que es la proyección con cada ensayo que se logra, ¿cierto? Pero la trayectoria de esfuerzos totales. ¿Me puedes repetir? No entendí muy bien la pregunta. Ah, me refiero a las líneas punteadas. ¿Cómo las consigue? La línea de estado último y la trayectoria de esfuerzos totales. ¿Cómo Ya, las consigue? entiendo. A ver, la línea de estado último, para este caso, yo la podría haber determinado a partir de tests, ¿cierto? De distintos ensayos. En este caso en particular, yo asumo que es una línea que es consistente con las resistencias no drenadas de los materiales, ¿cierto? Entonces, de esa manera se obtiene. La trayectoria de esfuerzos totales, por otro lado, cuando tenemos ensayos triaxiales convencionales, ¿ya? Y por convencional me refiero a CIU y CID, dado que tienen una forma de carga particular, que es, primero, aplicación de confinamiento efectivo, segundo, aumento del desviador de esfuerzo vertical, esos tests, ambos, tienen la misma trayectoria de esfuerzos totales. Entonces, dado que en este caso yo conozco el confinamiento efectivo, que es el mismo para ambos tests, tanto el que está en azul como el que está en rojo, yo para ambos tests debería tener la misma trayectoria de esfuerzos totales. Y por eso lo hice en línea segmentada en realidad, porque es una línea que yo sé que existe ahí, pero uno no la reporta en el ensayo, porque es como un poco redundante. Lo que sí esa línea nos sirve para determinar las presiones de poro, en forma gráfica como lo estoy haciendo ahora. ¿Se entiende la respuesta? Si se necesita una aclaración adicional, me pueden volver a preguntar. Sí, profe, por lo menos, sí, gracias. ¿Sí? Ya, bueno. Le voy a dar la palabra a Rodrigo ahora. Hola Rodrigo, cuéntame cuál es tu pregunta. Hola, profe, buenos días. Mi duda era si el ensayo, la curva, sobrepasa la línea hasta último, o sea, se supone que arriba de eso debería fallar, ¿no? Pero la presión de poros entonces ahí desaparece. Eso quería saber. Ya. Gracias Rodrigo por tu pregunta. Son dos preguntas en uno. La primera es si es que
envolventes de las trayectorias de esfuerzo efectivo pueden sobrepasar la línea de estado último, y la respuesta corta es que sí lo pueden hacer. Lo que sí, el estado último, que es, digamos, el valor donde ya que se produce a niveles de deformaciones grandes, en el cual tanto el volumen o la presión de poros se mantiene constante durante el test, esos sí están sobre la línea hasta último, ¿ya? Pero, como ocurría en el caso de los comportamientos drenados C y D, por ejemplo, en que se producía un pic de resistencia al corte, ese pic, cuando uno lo dibuja en el espacio PQ, representa una línea que sobrepasa el estado último y después vuelve a la línea hasta última. Entonces, sí se puede sobrepasar la línea hasta última. Cuando yo hablo de valores últimos, voy a retroceder un poquito acá. Cuando yo hablo de valores últimos, siempre me refiero a la parte final de las curvas. Entonces, noten que en el gráfico que estoy mostrando en la parte superior, este es el comportamiento de material contractivo. El Q para el ensayo que fue realizado, 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, se estabiliza en torno a un Q de 0,62. Ese mismo test tiene una presión de poros que también se estabiliza cuando llega al estado último, ¿ya? Que se estabilice quiere decir que se hace más o menos horizontal la curva. En el caso de las presiones de poros para ese test, nosotros calculamos que era en torno a 1,74. A eso me refiero con que se alcanza el estado último. Pero fíjense que el hecho de que este test, por ejemplo, tenga un pic acá, no sé si ven el cursor, lo voy a anotar acá, este pic. Ese pic representa puede representar un valor que sobrepasa la envolvente falla. No necesariamente la envolvente falla divide lo que es admisible de lo que no, sino que es una línea donde caen todos los estados últimos. Caen todos estos estados donde el material ya responde en una condición invariante, digamos, ¿no? Tanto el Q se estabiliza, la presión de poros se estabiliza. En el caso de drenado se estabiliza el cambio volumétrico, no hay más cambio volumétrico. Esa es la primera pregunta. No sé si queda claro, Rodrigo. Parece que sí. Bueno, si tienes algún comentario me puedes volver a comentar. Ahora, con respecto a la segunda parte de la pregunta, Rodrigo, era ¿qué pasa con las presiones de poro en el estado último? Entonces, una forma fácil de verlo es comparar los puntos que están en esta lámina asociada a los estados últimos con la trayectoria de esfuerzos totales. Y lo que vemos es que hay una diferencia entre ambos. Es decir, para el caso rojo, hay esa diferencia. Entonces, esa diferencia corresponde a la presión de poros en el estado último para el primer test. O sea, aunque llegue al estado último, sí hay una presión de poros que se mantiene remanente, ¿no? Una presión de poros que se mantiene más o menos constante después de haber sometido este ensayo a una condición de aplicación de carga vertical, ¿cierto? En el caso del ensayo en azul, también se genera en el estado último una presión de poros, que es la que voy a dibujar a continuación. Este de acá. Ese es el delta U en el estado último. Entonces, siempre en el estado último se grafican los valores donde los esfuerzos se estabilizan, las presiones de poros se mantienen relativamente constantes. Un poquito chueco. Y sí, efectivamente, los valores son distintos de cero, ¿no? Se mantienen valores distintos de cero. ¿Se entiende hasta acá? Si tienen más dudas, por favor pregunten. Aprovechen de preguntar. Sí, profe, Sí. la misma pregunta. La mía es que lo que no entendí nunca es, por ejemplo, si en el ensayo azul, si es que como si quieren buscarse presiones de poros para un Q mayor, Uh-huh. ¿esa presión de poro sería nula o simplemente sería esa presión de poro constante? No, lo que pasa es que, mira, te voy a mostrar
A continuación voy a mostrar cómo son las trayectorias QP para eso, perdón, Q epsilon para esas curvas. ¿Qué es lo que pasa en el caso del ensayo en azul? El Q nunca supera el S sub U. Entonces, si yo la quisiera dibujar, es que aquí no está muy... A ver. El otro día hice algo parecido y me resultó, pero no sé si ahora me va a resultar. Voy a abrir una nueva... No me resulta esta cosa. No sé si se puede pegar un cuadro acá. Ya, lo que tengo en esta lámina es lo que yo traté de representar o digamos, tratar de reproducir los resultados del ensayo que tenía en el caso, en el caso de la lámina. ¿Ya? Y lo que quiero explicar a continuación es cómo sería la curva tensión-deformación en ese caso. Entonces, lo que tengo en azul es la trayectoria de esfuerzo efectivo. Esa trayectoria de esfuerzo efectivo tiene asociada una curva tensión-deformación, que sería... que partiría desde cero, naturalmente, como todas las curvas tensión-deformación, y que debería llegar a este nivel para un cierto nivel de deformación, que desconozco, la verdad. Entonces, esta cosa debería ser algo así. Algo así. ¿No? Entonces, fíjense que la curva tensión-deformación asociada a esa trayectoria de esfuerzo efectivo nunca sobrepasa el valor que nosotros denominamos SU1. Entonces, ¿tiene sentido calcular presiones de poro para Q mayores que SU1? No, no tiene sentido, porque en realidad nunca se sobrepasa ese valor. Para cualquier otro valor de Q que sea inferior a SU1, sí tiene sentido. Si esto lo comparamos con el ensayo en rojo, que el ensayo en rojo debe lucir algo así. Algo así, por ejemplo. Ese ensayo tiene una resistencia al corte mucho más grande, que la llamamos SU2. Si nosotros quisiéramos graficar la curva tensión-deformación, sería algo mucho más pronunciado que la que dibujé anteriormente, sería algo así. Donde el valor último sería ese SU2. Entonces, para ese caso, si yo podría calcular presiones de poro para Q siempre y cuando sea menor que el SU2. Ahí sí tiene sentido niveles de Q más grandes, pero tampoco pueden ser mayores que la resistencia no drenada. ¿Sí? ¿Queda más claro ahí la explicación? Sí, ahí quedó bien. Muchas gracias. Genial. Entonces voy a volver a la presentación, que van quedando un poquito desordenada. Ustedes después la pueden ir limpiando un poco. Y ahora viene la explicación de por qué, a pesar de que yo tengo dos ensayos que son realizados al mismo confinamiento efectivo, tienen comportamientos no drenados distintos. Uno tiene el comportamiento del gráfico en azul, que tiene una resistencia SU1, y otro tiene una resistencia SU2, que es más grande. ¿Sí? Entonces, la respuesta a esa pregunta tiene que ver con cuáles son los índices de vacíos de cada uno de los tests. ¿Sí? Entonces, para poder entenderlo, tenemos que primero mirar al gráfico o al ensayo que está en azul. El ensayo que está en azul tiene la característica de que tiene un índice de vacío de aproximadamente
0,83. 0,83. Y como es un ensayo no drenado, ese índice de vacío se mantiene constante durante la etapa de aplicación de esfuerzo de corte. ¿Sí? Entonces, toda la trayectoria de esfuerzo efectivo que está en azul está asociada a una recta en el espacio EP'. Una recta que está asociada a un índice de vacío constante que es de 0,83. El test propiamente tal parte en una condición inicial. Este es el inicio. ¿Cierto? El inicio, que es una presión media efectiva de 2 megapascales, ¿cierto? Y a medida que la trayectoria de esfuerzo se va hacia la izquierda, en el gráfico de arriba, en el gráfico de abajo, la trayectoria de esfuerzos también se mueve hacia la izquierda. Esto yo lo podría hacer, digamos, en forma simultánea. Si tuviera dos lápices, podría ir dibujando desde el inicio del test la trayectoria de esfuerzo efectivo arriba y el índice de vacío que se mantiene constante, pero la presión media va disminuyendo hacia la izquierda. Entonces ustedes lo que pueden ver es que efectivamente en el gráfico de abajo yo me muevo desde el inicio hasta el estado último que está en azul. Este punto de acá es el mismo que está acá. Estos puntos son los mismos. Este es el final o el último. Ese es el último. Ese es el último para ese test. ¿Ya? Y lo que ustedes pueden notar acá es que ambos puntos azules, que representan la condición última, están sobre la línea de estado último. Arriba, la línea de estado último es una línea recta, y en el gráfico de abajo es una línea curva. ¿Cierto? Ambos puntos azules son una representación plana de un punto que está en un espacio tridimensional. ¿Ya? Esto yo sé que no es fácil, cuesta mucho, digamos, asimilarlo completamente, pero de a poco uno tiene que empezar a entender a qué se debe que las trayectorias de esfuerzo efectivo sean distintas a pesar de que tengo los mismos confinamientos. Y, digamos, este es el primer paso para poder entender ese comportamiento más complejo. Ahora, el segundo test, fíjense que está confinado al mismo nivel, 2 megapascales, con la diferencia de que el inicio de ese test, lo voy a anotar en negro, el inicio de ese test está asociado a un índice de vacío mucho más pequeño. Este ensayo también se realiza en condición no drenada, pero dado que tiene una densidad mayor, tiene, fíjense, un índice de vacío que puede ser 0,73. ¿Ya? Es mucho más denso, es decir, índice de vacío más bajo, menos espacio, menos vacío. Y en ese caso el test en rojo parte desde acá. Este es el inicio. ¿Ya? Y lo que ocurre es que, fíjense lo que pasa con la trayectoria de esfuerzo efectivo. La trayectoria de esfuerzo efectivo del ensayo en rojo primero se mueve hacia la izquierda. ¿No? Primero se mueve hacia la izquierda, a veces en naranjo, y una vez que llega a un valor máximo, que yo lo llamé como punto I arriba, se empieza a mover hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha hasta que llega al valor último. Este es el valor último de ese test, que coincide con este punto de acá. Nuevamente, para este caso, ese punto rojo es una representación plana de un punto que está en un espacio tridimensional. ¿Ya? Si yo quisiera trazar una línea que une esos puntos, sería algo como lo que estoy haciendo ahora. Entonces, fíjense lo que ocurre. A pesar de que ambos ensayos fueron realizados con un confinamiento efectivo igual de 2 megapascales,
uno se comporta en forma fuertemente contractiva, el caso en azul, y otro se comporta en forma francamente dilatante, a pesar de que al principio se contrae un poquito, pero después dilata. ¿Ya? En general, ¿cómo uno podría establecer la regla de si un material dilata o se contrae? Que era lo que nos preguntaba Graciela cuando empezábamos la clase. Generalmente uno considera que todos los puntos iniciales que están sobre la línea de estado último tienen comportamiento contractivo. Y todos los estados iniciales que están bajo la línea de estado último, como está ahí la línea de estado último, son comportamientos dilatantes. Esa sería como la regla general. Entonces, si uno establece esa regla general, uno entiende que no basta con el índice de vacío para saber si el material dilata o se contrae, sino que también depende de la presión. ¿Por qué? Porque la línea de estado último es una curva que parte en un valor alto a bajo P', pero después va bajando a medida que la presión media efectiva va aumentando, ¿cierto? Tiene una forma decreciente. Entonces, si uno quisiera tener una regla general para entender cuándo un material se comporta como contractivo dilatante, tiene que mirar a los índices de vacío que tiene al comienzo de la etapa de aplicación de esfuerzo de corte, y tiene que mirar al confinamiento efectivo al cual se está realizando el ensayo. Esas dos cosas combinadas me van a decir si el material va a tener comportamiento contractivo o dilatante. ¿Ya? No es la presión sola, no es el índice de vacío o la densidad sola, son las dos cosas combinadas. ¿Y por qué? Porque tenemos una línea de estado último en ese espacio que es curva y que además tiene cierta pendiente. Si alguien tiene alguna duda hasta acá, aproveche de preguntar todo lo que quiera, ¿no? Esta parte no es tan fácil, requiere a veces mucha repetición para poder entender. Entonces, lo que les quiero comentar a continuación es, dado que el otro gráfico ya en la diapositiva está como un poco lleno de letra y números, etc. Entonces voy a tratar de simplificar un poquito el análisis mostrándoselo en el gráfico de la derecha, que en la lámina que les estoy mostrando ahora. Entonces ustedes pueden ver que hay dos ensayos, que uno es un CIU que está en azul, que dijimos que era un comportamiento contractivo porque estaba sobre la línea de estado último. Tenemos un segundo ensayo que está en rojo, que nosotros denominamos dilatante porque está abajo de la línea de estado último, el estado inicial de la muestra. Y eventualmente nosotros podríamos acá mismo encontrar cuál sería el comportamiento de un material que también está confinado al mismo nivel. Recuerden que esto era 2 megapascales, pero que es ensayado en condición drenada. ¿Ya? Si yo quisiera hacer ese experimento mental, ese ensayo sería el que está aquí dibujado como TET, ¿no? Que dijimos que esto tenía una ecuación que es Q igual 3 medios de P' menos confinamiento efectivo, ¿cierto? Entonces, esa trayectoria de esfuerzos totales nos lleva a una resistencia que sería la intersección entre la trayectoria de esfuerzos totales y la línea de estado último. ¿Sí? Y esa resistencia se denomina como SD. Entonces, nosotros sabemos que S sub U es la resistencia al corte no drenada, y SD va a ser la resistencia al corte drenada. Lo que ocurre en este caso en particular es que ambos ensayos no drenados tienen una resistencia no drenada que es menor que la resistencia que tendrían si es que el material se comportara en forma drenada, ¿ya? Si es que no se generaran presiones de poro. O en su defecto, como lo hicimos acá, digamos, en el caso de que el mismo material se hubiese ensayado en condición drenada, en un triaxial CID.
Entonces la principal conclusión es que ¿por qué yo me preocupo tanto de las presiones de poro y por qué me preocupo en hacer ensayos triaxiales no drenados? Porque en el fondo yo trato de reproducir condiciones que podrían comportarse de esa manera y que ustedes ven claramente que generan niveles de resistencia distintos. En este caso en particular, la resistencia drenada es mayor que la no drenada. Por lo tanto, si yo quisiera diseñar algo con esa resistencia, yo tendría que adoptar la más apropiada. Si sé que se va a comportar en forma no drenada, tengo que ser capaz de tratar de estimar esa resistencia en comparación a la drenada, que puede ser mayor. Y puede ser bastante mayor en algunos casos. ¿Hay dudas al respecto? Voy entonces a lo que ustedes ven en esta lámina. En el lado izquierdo es lo que ya acabo de explicar, donde aparecen estos mismos test, sus curvas, sus trayectorias de esfuerzo efectivo, tanto en azul como en rojo. Eso aparece en la lámina superior izquierda. Y abajo, algo que también vimos, es el cambio de índice de vacíos con respecto a la presión media, ¿cierto? Eso ya lo expliqué, debería estar medianamente claro. Ahora lo nuevo es lo que aparece a la derecha. Lo que aparece en la parte derecha superior son las trayectorias de esfuerzos, perdón, las curvas tensión de formación, ¿cierto? Y esas curvas tensión de formación, como ustedes pueden ver, son más o menos parecidas a las que yo traté de dibujar en una lámina aparte, que parece que no le apunté mucho a la forma. La que ustedes ven a la izquierda, esas curvas deberían ser exactamente iguales a las curvas que yo muestro en la parte derecha superior. Pero fíjense que la forma no es exactamente igual. Los valores últimos sí que son iguales. Deberían ser iguales. Es decir, si yo me fijo solamente en el ensayo que está dibujado en rojo, voy a tener que el valor último es este que está acá. ¿Sí? Y a ese le llamé SU2. Si me fijo solamente en el ensayo que está en azul, lo que veo es que este punto de acá corresponde a ese valor último de ahí, lo llamamos S sub 1. Entonces, estas son curvas tensión de formación o Q versus la deformación axial. Ahora, lo que está en el cuadro inferior derecho corresponde a la evolución de las presiones de poro para cada uno de los ensayos. Lo que nosotros antes habíamos hecho de forma manual, comparando la trayectoria de esfuerzos totales con la trayectoria de esfuerzo efectivo, ahora está graficado, pero como función de la deformación axial de la muestra. Y las características que ustedes ven son las mismas que antes describimos en forma general. Es decir, para el ensayo que está en azul, nosotros tenemos siempre, o digamos casi todo el tiempo, una presión de poros que crece, ¿cierto? Hasta un cierto nivel, hasta este nivel de acá. Y después comienza a disminuir, que es consistente con lo que habíamos hecho en el gráfico superior izquierdo. Si nos focalizamos ahora en el ensayo que está en rojo, nosotros habíamos dicho que cuando se alcanzaba un punto de inflexión, ahí, en la trayectoria de esfuerzo efectivo, eso marcaba, a partir de ese minuto, ahora la presión de poros disminuía. Es decir, esa inflexión que yo dibujé en ese gráfico corresponde en el gráfico de desarrollo de presión de poros a ese punto que está ahí, a ese punto máximo, a ese pic, ¿ya? Y después la presión de poro disminuye hasta un valor residual, ¿cierto? Este valor residual debe ser del orden de 0,4 megapascales, más o menos, según este gráfico. Que es lo mismo que, si me voy al gráfico de arriba, este valor de acá. Este valor de acá. Esa diferencia que antes nosotros habíamos establecido solo como un valor, que le parece que le llamamos delta UEU, ahora tiene un valor, es 0,4 megapascales. ¿Por qué le muestro esta lámina? Porque generalmente las cosas que se miden en un ensayo triaxial no drenado son estos gráficos, curvas, tensión de formación y evolución de presión de poros
con respecto a la deformación axial. Y lo que uno arma con esos dos gráficos es el gráfico de la parte superior izquierda. Arma las trayectorias de esfuerzos efectivos en el espacio P. Y el gráfico de abajo, uno es bastante más fácil de armar porque en realidad está asociado a un índice de vacíos constante. Entonces, sabiendo el índice de vacío, uno puede mover hacia la derecha y hacia la izquierda esas trayectorias. Son rectas. ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces, si quieren, digamos, quedarse solamente con el resumen de lo que hemos discutido, les voy a leer lo que aparece en la lámina escrito, ¿no? Eso es lo que ustedes deberían tratar de entender. Entonces dice, primero, cualquier estado inicial sobre la línea de estado último es contractivo. Cuando me refiero a sobre la línea de estado último, quiero decir puntos que estén desde la línea de estado último hacia valores mayores de índice de vacío o hacia valores de presión mayores, ¿cierto? O sea, todo punto que esté en la parte azul del gráfico. Yo dibujé eso con azul. Por el contrario, cualquier estado inicial bajo la línea de estado último es considerado como dilatante. Es decir, todo lo que está para índices de vacío bajos a presiones que tienden a ser menores, ¿cierto? Eso es dilatante. El caso dilatante está representado por el ensayo en rojo, en la larga. Después, la resistencia no drenada, que denominamos SSU, es inversamente proporcional al índice de vacíos, o lo que es lo mismo, es directamente proporcional a la densidad. Eso todavía no lo voy a explicar porque es un concepto un poquito más, digamos, requiere una explicación adicional, pero ya lo pueden tener como algo ahí en el fondo de su cabeza, digamos. Y lo que se utiliza muchas veces como una aproximación una buena aproximación es que la línea de estado último en el espacio EP' se puede aproximar por una expresión como la que está ahí expresada, que es que el índice de vacío de la línea de estado último es una constante menos una pendiente por el logaritmo natural de P' partido por un P de referencia. Ese P de referencia generalmente se considera como, si en este caso, por ejemplo, las unidades son megapascales, uno podría referirse a la presión atmosférica, ¿cierto? Y la presión atmosférica es 100 kilopascales de 601 megapascal. Entonces es más o menos ese valor que habría que utilizar en este caso, 0,1 megapascal, para que todos los P que están en unidades de megapascales, al dividirlo por un número que está en megapascales, también queda adimensional. Y no hay problemas para evaluar el logaritmo natural. Es simplemente un truco para que las unidades se cancelen. ¿Ya? Entonces, esas son como las lecciones que uno debe sacar de esta lámina. Nuevamente, a pesar de que dos ensayos triaxiales no drenados estén al mismo confinamiento efectivo, sus resistencias no drenadas y sus trayectorias de esfuerzos efectivos son distintas si es que sus índices de vacío son distintos. ¿Sí? Otra forma de verlo es la resistencia no drenada va a depender del índice de vacío de la monta. Mientras más grande el índice de vacío, menor es la resistencia al corte. Otra forma de ver lo mismo. Después, materiales que se comportan como contractivos son aquellos que están sobre la línea de estado último, materiales que se comportan como dilatantes son los que están bajo la línea de estado último. Esto es válido tanto para condición no drenada como para drenada, ¿no? Y eso lo pueden ver ustedes quizás después con más detalle en su caso. Ya. Segundo caso que vamos a analizar en la clase de hoy, y este va a ser el último, es el siguiente. Fíjense ustedes que tienen dos ensayos triaxiales no drenados, con la diferencia que ahora ambos están realizados a confinamientos efectivos distintos. El azul está a un confinamiento efectivo de 1 megapascal y el rojo a uno de 3 megapascales. Pero lo que ocurre es que ambos
a pesar de que tienen trayectorias de esfuerzos también que son distintos, trayectorias de esfuerzo efectivo, llegan a una resistencia no drenada que es la misma. ¿Ya? Esa resistencia no drenada nosotros la vamos a denominar S sub 1. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a pesar de que estos ensayos fueron confinados a distintos niveles, pueden tener la misma resistencia no drenada? Y la respuesta es porque ambos fueron realizados al mismo índice de vacío. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar primero el ensayo del material contractivo. El ensayo del material contractivo parte a un confinamiento efectivo de 3 megapascales. Entonces parte desde acá, ¿cierto? Y lo que ocurre es que la trayectoria de esfuerzo efectivo se va hacia la izquierda, producto de que se generan presiones de poro positivas, ¿cierto? Entonces se genera esta trayectoria en el espacio de P. ¿Ya? Hasta que finalmente llega a ese nivel o a ese estado último. ¿Qué es lo que pasa con el ensayo en azul? El ensayo en azul parte a un nivel de 1 megapascal. A todo esto, ambos tienen el mismo índice de vacío, que según este gráfico debería ser 0,83. Entonces parte desde este nivel. Fíjense lo que hace esto. Esto es raro. Primero, la trayectoria de esfuerzo efectivo se mueve hacia la izquierda. Llega bien hacia la izquierda y después cambia de dirección y se mueve hacia la derecha. Y se mueve tanto a la derecha que llega al mismo punto que el otro ensayo. Si bien yo dibujé separado la ida de la vuelta en rojo, fíjense que hay un pequeño gap, en realidad eso siempre va a ocurrir sobre la misma línea. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ambos tienen la misma resistencia al corte? Y es porque ambos tienen el mismo índice de vacío. O, lo que es lo mismo, tienen la misma densidad. Entonces, dos muestras a la misma densidad o al mismo índice de vacío tienen la misma resistencia no drenada, SSU, independiente del confinamiento. Yo podría tener un confinamiento súper grande, pero si tengo el mismo índice de vacío de 0,83, voy a tener el mismo SSU en este ejemplo. Ahora, sí, lo que cambia el confinamiento de cada uno de los tests es el comportamiento del material. ¿Ya? Entonces dijimos que todo lo que estaba sobre la línea de estado último se va a comportar como contractivo, ¿cierto? Y todo lo que está abajo se va a comportar como dilatante. Y efectivamente eso es lo que ocurre. El ensayo que está en rojo, si comparamos ahora con la trayectoria de esfuerzos totales, que sería algo así, una recta dependiente de 3 medios, ustedes ven que siempre la presión de poros crece, crece, hasta casi el final del test. En cambio, el que está en azul, si quisiéramos determinar la presión de poros, tendríamos que construir su trayectoria de esfuerzos totales, que podría ser algo como eso. Vemos que la presión de poros crece hasta cierto punto, pero después empieza a disminuir. Entonces eso es característico de un comportamiento dilatante. Al igual que en el caso anterior, lo que tengo graficado acá es una síntesis de sus comportamientos en todos los espacios. Todo lo que está a la izquierda es lo que acabamos de ver, y lo que está a la derecha es, en la parte superior, una curva tensión-deformación, y lo que está abajo es la evolución de las presiones de poro con la deformación axial. Entonces fíjense que el material contractivo, que es el ensayo en rojo, alcanza un pic de resistencia acá, en este valor, que es este valorcito de acá. Material contractivo que tiene pic. Y el material que tiende a dilatar tiene un comportamiento creciente en términos de tensión de formación y tiene un leve pic en presión de poro. Ese valor de ahí. Que estaría asociado a este punto de inflexión acá. Entonces, moraleja de
de este ejercicio es que siempre y cuando dos materiales tengan el mismo índice de vacío, una vez que son sometidos a aplicación de esfuerzo de corte, van a tener la misma resistencia no drenada. ¿Ya? Ese es su. ¿Qué pasa si ahora yo comparo qué pasaría si estos materiales fueran sometidos a ensayos triaxiales drenados? Veamos más o menos qué podría ocurrir. Si analizamos el ensayo de 1 megapascal, dijimos que la trayectoria de esfuerzos totales podría ser algo como esto. La resistencia drenada de ese ensayo sería ese de ahí, ese de 1, que es mayor que la no drenada. Es como casi el doble. Si comparamos la trayectoria de esfuerzos totales, que sería asociable a un ensayo triaxial drenado para este caso de acá, para el caso 2, para el otro ensayo. Aquí casi que nos salimos de del gráfico. Vemos que esa es la intersección. Tendríamos una resistencia drenada mucho más alta. O sea, es varias veces más. Si la resistencia no drenada es más o menos 0,7 megapascales, la resistencia drenada 2 podría ser tan grande como 2,5 megapascales. Entre 3 y 4 veces, 3,5 veces más grande. Entonces, por eso es importante saber si un material se comporta como drenado o no drenado, porque sus resistencias pueden ser muy distintas. ¿Hay dudas hasta acá? Bueno, lo que viene a continuación de la presentación no lo voy a explicar no lo voy a explicar explícitamente. Yo creo que más bien con lo que vimos en la clase de hoy día ya hay suficiente material como para que ustedes puedan ir a través de las láminas y tratar de entender por qué se dan esos comportamientos. ¿Ya? Aquí aparecen otros efectos, digamos, que tienen que ver con materiales que son nuevamente ensayados al mismo nivel de confinamiento efectivo, pero que tienen densidad distinta, ¿cierto? Con comportamientos francamente muy dilatantes. Después tienen comportamientos de arenas muy sueltas, de arenas sueltas, arenas medias, ¿cierto? Y todas las trayectorias de esfuerzos totales y la evolución de las presiones de poro van a estar asociadas a sus niveles de densidad, que es algo que ustedes ya, lo que nosotros revisamos en la clase del día de hoy. Yo creo que por la clase del día de hoy ya es suficiente. Podemos retomar la próxima clase, digamos, y hacer un breve resumen. Ustedes también denle una vuelta para que vayan viendo si es que hay temas que a lo mejor tienen problemas o que no se entiende totalmente claro. Esta materia yo creo que es lo más complejo que puede haber en el curso, el resto ya debiera ser más fácil, pero sí es muy importante entenderlo porque aquí van a ser la diferencia entre considerar un caso drenado de un caso no drenado y las repercusiones que eso tiene en la resistencia al corte que uno elige, ¿no? Porque eso va a depender los parámetros, van a depender posteriormente los diseños. Entonces uno tiene que tener una buena noción de por qué está eligiendo los parámetros que elige. No sé si alguien tiene alguna pregunta al cierre. Algo que se me olvidó, que podemos dejar ahora los minutos restantes, era ver si es que tienen dudas para el ejercicio de mañana. El ejercicio de mañana, los contenidos que entran son triaxial drenado, lo cual quiere decir que se van a revisar sus representaciones tanto en el estado sigma como en el EP. Curvas de tensión de formación, ¿cierto?, de esos ensayos y evolución de cambios volumétricos. Entendiendo por evolución de cambios volumétricos esto de la diferencia cuando un material es contractivo, cuando es dilatante, etc. ¿Ya? Me imagino que tuvieron tiempo para pensar si que tenían alguna duda. Si tienen dudas, me las pueden preguntar ahora. Dejo unos minutos por si a alguien se le ocurre algo. Mi recomendación para el ejercicio de mañana es que traten de entender bien este gráfico, cómo se integran todas las partes
este gráfico y cómo para ensayos triaxiales drenados. Esto es como lo fundamental. Partiendo por las definiciones de QP, ¿cierto? Las envolventes de falla, por qué es mejor utilizar este espacio que los círculos de Moore, qué es un comportamiento contractivo, qué es un comportamiento dilatante, ¿cierto? Estas representaciones de la envolvente de falla en dos espacios, ¿cierto? Todos esos aspectos es lo que voy a tratar de que ustedes lo puedan demostrar mañana en el ejercicio. El ejercicio obviamente es como en el caso anterior, es con apuntes. Las reglas son iguales, digamos. Se les manda a las 10, lo responden a las 12. Ahí lo que pidieron los ayudantes sí es que trataran de enviar los archivos separados para que fuera más fácil la revisión. Ahora, si a alguien le complica mucho, digamos, manda uno solo, pero si lo pueden hacer, se agradece porque favorece la corrección. En general estamos tratando de revisar lo más rápido posible para que tengan el feedback pronto, digamos. Lo mismo ocurre con el caso del informe de laboratorio. Estamos tratando de hacerlo rápido para que ustedes puedan, digamos, saber en qué se equivocaron. Lo que tengo pendiente es subir en las pautas del ejercicio 1 para que vean más o menos que el criterio de la corrección. En general a todos les fue bastante bien, pero para que vean detalles, digamos. Se trata de que expliquen lo más posible. De que sean lo más completas sus respuestas posibles. ¿Por qué me refiero a esto? Porque como son con apunte, a veces uno pide un pelito más, digamos, una explicación personal, si lo quieren ver así, ¿no? Más que escribir lo mismo que está en la lámina o la diapositiva, que ustedes le pongan un pelito más de su entendimiento personal. Mira, lo que hice la vez anterior, Sebastián, es que igual permití que entregaran con atraso. ¿Ya? Como te comentaba en el caso anterior, la idea es que ustedes traten de hacerlo en el tiempo que tienen. ¿Ya? Si tuvieran algún problema, por ejemplo, me refiero a que se les cayó la conexión, no pudieron subir el archivo, qué sé yo, el escáner no le funcionó bien, cosas así. Les di hasta las 12:30. ¿Ya? No se contaba el atraso como descuento. Si hay personas que tienen problemas personales que vayan más allá de lo que una falla de conexión o falla tecnológica, digamos, también me pueden escribir. Algunos tienen todo de horario, no sé, necesitan hacer cosas en su casa que son más de índole doméstica. Me escriben y me cuentan y les doy más extensión, ¿ya? Ahora, si lo pueden hacer entre las 10 y las 12, fantástico. Si se pasan un pelito en entregar, también le aceptamos los ejercicios, ¿ya? Eso, muchachos y muchachas, o muchachas y muchachos. No sé si tienen más preguntas. Ustedes vieron más o menos el tenor de los ejercicios. No son cosas muy complejas, pero sí tienen que tener buen entendimiento de lo que estamos revisando. Eso es lo que yo espero más de ustedes, que traten de demostrar que están entendiendo más que repetir las cosas que yo digo. Así que bueno, si no hay más preguntas al respecto, dejamos la clase hasta acá. Les agradezco y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Chao, profe.